jurídica y de que en Perú todavía no asimila o no lo quiere decir, no quiere ser sincero y decir en Perú ya hay responsabilidad penal de personas jurídicas, tenemos una ley de responsabilidad administrativas, que bueno, la va a pedir el Ministerio Público, la va a dar un juez penal, es sobre la base de delitos, tiene criterios de atenuación, de agravación, o sea, parece penal, pero le dice que no es penal, ¿no? Como usted ya indicaba, el fraude de etiquetas, ¿no? Esto creo que es como consecuencia de lo que también se habla de que va corriendo muy rápido la política criminal, no digo peruana, no digo nacional, sino la política criminal internacional, que marca la pauta la peruana sobre la base de convenios, sobre la base de exigencias para entrar a un organismo internacional, para estar, digamos, con la tendencia de moda, para ser países que estemos asimilados con los demás países, no estar fuera del circuito, no ser paria del circuito del mundo global, y eso ha calado en la legislación nacional. Ha calado no solamente en el tema de la responsabilidad penal, administrativa de la persona jurídica, sino en la incorporación de otros delitos y la modificación de otros. Y con esto quiero ya entrar un poquito ya a la parte especial, digamos, 2 delitos que vamos a trabajar con usted. Primero, si realmente el legislador nacional ha hecho bien en reseccionar figuras como la corrupción privada o las modificaciones sobre el lavado de activos, por ejemplo, en dejarlo en un plano penal, es decir, no optar en ciertas cosas por otra vía, por otros mecanismos jurídicos, y optar por el derecho penal, criminalizar estos comportamientos. Y por otro lado, si está bien que lo haya hecho, si criminalmente es válido que haya incorporado estos ilícitos, si realmente lo ha pensado, si realmente ha cohesionado el lenguaje, la tradición cultural que tenemos, el lenguaje que manejamos, las técnicas de tipificación que por costumbre ya tenemos, o ha implantado o ha simplemente importado, como se puede decir, y ha soltado al ruedo un arma que va a estar utilizada por cierta parte de la Administración de Justicia, pero de la cual no tenemos el manual, está dada. ¿Qué opina usted sobre estas 2 problemáticas del contexto internacional y la repercusión en la legislación nacional? Efectivamente, creo que has descrito muy bien un poco el fenómeno de incorporación de estos delitos del siglo XXI, por decirlo así, como es el lavado de activos o la corrupción privada, que vienen más como estándares internacionales que uno asume por razones más políticas que por razones jurídicas. Ahora, yo no veo mal que se tipifiquen estos delitos porque en el fondo son realidades criminológicas existentes y frente a las cuales la sociedad organizada tiene que reaccionar y el Estado peruano también tiene que sancionarlas. Es decir, yo no cuestionaría la criminalización. Lo que sí cuestionaría son aspectos que surgen un poco más, precisamente un poco por nuestra cultura político-criminalmente acientífica, ¿no? O sea, incivilizada, diría yo, incluso, porque tenemos una política criminal práctica, nada científica, ¿no? Y creemos, pues, que el derecho penal va a ser mucho más eficiente mientras más draconiano, mientras más flexible, mientras más abiertos son los tipos penales, más porosos, más indeterminados, ¿no? O sea, hay que darle las herramientas al Ministerio Público y al juez, porque si no, no hay otra forma de luchar contra la criminalidad. Ese discurso es un discurso que lo único que hace es fomentar la violencia del Estado y el abuso, ¿no? Y caer en aquella otra gran, en caer, digamos, o a afectar aquello otro gran fin del derecho penal del que hablaba el profesor Silva Sánchez, ¿no? Que el derecho penal no solamente está para reducir la violencia proveniente del delito, sino también la violencia proveniente del Estado. Para eso está el derecho penal. Y claro, en este caso lo que estamos padeciendo, indudablemente, es un derecho penal que se utiliza al máximo para reprimir la violencia del delito, pero sacrificando las garantías y con eso intensificando la violencia por parte del Estado.
¿Y cómo podemos eso verlo? Bueno, muy sencillamente. Por ejemplo, en Alemania, el lavado de activos, la pena máxima es 5 años del tipo básico, y en España es 6, si no me equivoco. En el Perú es de 8 a 12, ¿no? Entonces, eso ya te muestra cómo el delito de lavado de activos, por ejemplo, se utiliza con una desproporción alucinante. O sea, el homicidio doloso tiene una pena mínima de 8, ¿no? O sea, igual que el lavado de activos básico, el básico, ¿no? O sea, me está diciendo el legislador que matar dolosamente a una persona es, por lo menos en el extremo mínimo, igual de grave que lavar un activo. Y entonces, claro, eso genera todo un conjunto de consecuencias absolutamente perjudiciales, sin duda, de cara a la propia racionalidad del sistema penal. Pero lo que es peor viene después. O sea, además de utilizarse estas reformas necesarias, entiendo, necesario criminalizar, sí, pero criminalizas estableciendo penas desproporcionadas, utilizando tipos penales porosos, generalizados, o sea, sin ningún tipo de determinación o cumplimiento por lo menos de la garantía de determinación o de certeza. Entonces, claro, a eso además le sumamos que estas herramientas caen en manos de personas que no necesariamente lo saben interpretar correctamente. Y lo que es peor, cuando se intenta utilizar esto con fines que no son necesariamente jurídicos, sino que más bien aspiran a aspectos más de carácter político o mesiánicos, de cambiar el país, de luchar. O sea, yo no discuto posiblemente la rectitud de intención. Posiblemente existen muchos jueces y muchos fiscales que actúan creyendo que su función en el mundo es ayudar a eliminar la criminalidad y actúan con la mejor intención, pero se están equivocando, porque ese no es su rol, porque eso no es la manera en la que el sistema tendría que funcionar. Es como creer que la única manera de salir del problema en el Perú no es por la democracia, sino con un presidente que acumule todos los poderes y pueda ser un autócrata, ¿no?, que decida qué es lo mejor para el país, porque no es posible consolidar políticas democráticamente. Entonces, más o menos en nuestro país, como funciona la idea del caudillo que nos va a sacar del problema económico, funciona también en el sistema de administración de justicia del caudillo que va a meter preso a los corruptos, del caudillo, de los jueces o fiscales caudillos que van a conseguir cambiar nuestra sociedad podrida, ¿no? Pero lo que sucede es que ese cambio se produce a costa de una subversión, por decirlo así, de los valores jurídicos propios del derecho penal y también incluso muchos de relevancia constitucional. Entonces, toda esta discusión, por ejemplo, del principio de autonomía en el delito de lavado de activos, o sea, yo me quedo digamos, absolutamente sorprendido cómo en el Perú hablamos de una autonomía material. O sea, esto no existe en ningún país. O sea, cualquier país civilizado que discuta sobre el principio de autonomía sabe que el principio de autonomía es un principio procesal. Simplemente se dice, el lavado de activos es autónomo procesalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito para procesar por el lavado de activos que se haya procesado previamente por el delito previo y se haya condenado. Eso es el principio de autonomía procesal. Pero aquí hablamos de una autonomía material. ¿Qué significa? Que yo no tengo que probar ni siquiera el origen delictivo o solamente de manera muy genérica, ¿no? Por ahí digo, ay, aquí hay algo raro, con lo cual los activos provienen de algo raro por aquí y te meto preso, ¿no? Y te condeno con una pena de 8 a 12 años y si es agravado, 20, 25. Entonces, eso es lo que está mal. Y eso es lo que pasa cuando en un país con democracia y formación en estado de derecho débil, no consolidada, produce, ¿no? O sea, reitero, yo no aquí hablo de malas intenciones, no se me ocurriría pensar que los fiscales y los jueces están actuando, algunos, no todos, porque hay algunos que lo tienen bastante claro, y es muy loable que hay jueces que están en el medio y siempre intentan encontrar un equilibrio, y esos son jueces valiosos, y también fiscales también valiosos. Pero hay algunos que, con una buena intención, están generando una desnaturalización de las instituciones. Y algunos jueces, seguramente con buena intención, están generando una desnaturalización del propio equilibrio del proceso, ¿no? Donde prácticamente termina entendiéndose que el juez es una especie de actor que juega en equipo con el Ministerio Público, ¿no? O que tiene que estar obligado a subsidiar las deficiencias del Ministerio Público porque por el Ministerio Público tiene excesiva carga procesal o no tiene suficientes problemas. En cambio, aquí este delincuente tiene abogados prestigiosos que cobran caro y que por lo tanto pues, no hay que darle tanto la razón. Entonces, es como si un árbitro de fútbol tuviese que arbitrar a la Alianza Lima y darle penales porque el otro es el Barcelona. Lo siento, o sea, lo que tenemos que conseguir es que Alianza Lima o Universitario de Deportes, para que no se molesten los hinchas de la U, sea un equipo tan fuerte como el Barcelona para poder conseguir ganarle un partido o por lo menos empatarle.
¿no? Eso es lo que tenemos que aspirar. O sea, no tenemos que aspirar a jueces que apoyen a los fiscales o los subvencionen porque no están en capacidad ellos, por cuestiones logísticas, lo que sea, en capacidad de poder desarrollar una prestación óptima en su función. Eso es lo que, o sea, creer que esa es la solución es equivocarnos. La solución es potenciar la fiscalía, hacerla tan capaz de poder enfrentarse en términos de equivalencia, por decirlo así, con los grandes abogados defensores o con los grandes o con los no tan grandes. Está igual, y el juez resolver siempre con base en lo que, digamos, en la disputa natural que hay en un proceso, ¿no? Entonces yo creo que estas son las cosas que terminan desfigurando. O sea, reitero, criminalizar el lavado de activos, criminalizar la corrupción privada, me parece necesario. Son son realidades criminológicas frente a las que existe la necesidad de atacar con el derecho penal, una política criminal racional que utilice el derecho penal para sancionar este tipo de comportamientos. Pero utilizarlo ya draconianamente, poniendo los acentos o los énfasis en la parte represiva y no en la parte garantista, digamos, es equivocarse, es olvidarse lo que es el derecho penal. Y lo que es peor, utilizarlo a la pasada, ¿no? Como mecanismo que se va interpretando en función un poco de los vaivenes políticos, sociológicos del país, es mucho más peligroso. Es mucho más peligroso, ¿no? Entonces, a mí me genera de alguna forma algún tipo de preocupaciones, ¿no? Porque al final vamos a terminar consolidando ciertas injusticias que tarde o temprano van a aparecer, van a saltar. Yo recuerdo la época del terrorismo, cuando se apresaron a los terroristas y se usaron los procesos jueces sin rostros, limitando la defensa, con los arrepentidos que decían cualquier cosa y metía preso como terroristas a cualquier tipo al que un arrepentido le decía. Luego vino el TC y tuvo que anular todas esas sentencias porque eran sentencias inconstitucionales. Entonces, si mañana más tarde no consolidamos procesos en estos delitos económicos, sobre todo el lavado, porque la corrupción privada todavía es un delito que está, digamos, está más en el ámbito simbólico que instrumental, pero sobre todo el lavado de activos. Si nosotros no consolidamos procesos correctos, serios, tal, o sea, al final esas decisiones tienen el riesgo de ser cuestionadas mañana más tarde. Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar y pensar en el futuro y no en el éxito de la inmediatez, ¿no? Que es lo que tendríamos que evitar. Me parece que cuando el legislador, bueno, a nivel Perú se le ocurre dar dos armas letales, ¿no? Que son necesarias, pero letales en la redacción, la configuración y la operatividad, ¿no? Estos, como usted dice, parece que hubiese, o yo lo parafraseo para no imputarle palabras que no ha dicho, una suerte de comunicación al interno en un sistema específico, ¿no? Hay una suerte de discurso así que nadie se entera, pero se entiende el mensaje. Que son tres cosas: la actual regulación del lavado de activos, la ley de crimen organizado y, bueno, se me fue la otra, me acordaré por ahí. Pero a lo que esto es una muestra, pues, de una, término de Silva, ¿no? Una suerte de... y el financiamiento del terrorismo, se me estaba olvidando. Una expansión irrazonable. ¿Sí? Lleva a este giro de expansión no necesaria. Como usted dice, que hay fenómenos que perturban la economía, que va a afectar las expectativas sobre la licitud que uno necesita en la circulación de los bienes para el lavado. Definitivamente lo hay y necesita ser criminalizadas. Ahí tenemos el lavado. La corrupción, que obviamente tiene por lo menos la intención de la protección a una base, una condición esencial del mercado, por lo menos la tiene. Ya vamos a ver cómo está la operatividad, como usted dice, ¿no? Sin embargo, lo que he podido mapear, y que entiendo que esto también significa que la política criminal peruana arribe estas cosas, es que la vinculación que se hace en el 2001 de lavado con financiamiento del terrorismo, en otras palabras, no era financiamiento, era la criminalidad organizada transnacional, ¿no? La vinculación que se hace a través, pues, de los tratados internacionales y demás, del lavado con el financiamiento del terrorismo, hacen que el lavado se contamine, me parece, en la lógica que quizás tenía al inicio, y se utilice ya con la misma lógica de combatir el terrorismo. Es decir, va a coincidir que va a ser un delito que se entrometa en aspectos de la vida social, en los famosos contactos sociales inocuos, como incluso ya lo denunciaba, pues, Blanco Cordero, ¿no? Ahí es donde está afectando
bueno, la redacción en España antes y ahora, desde el decreto legislativo 1249 en Perú, ¿no? Con los tipos de aislamiento, está generando todo esto. Me parece que el delito de lavado no ha sido trabajado en su esencia criminológica, o mejor dicho, esta esencia criminológica ha sido olvidada por el legislador. Me parece que no le hace daño al delito de lavado de activos con decirle, tu esencia es la ocultación del origen delictivo para la introducción en el sistema económico. Precisamente es un delito creado para cortarle los beneficios económicos, no solamente la financiación, que es algo que yo discuto, ¿no? ¿Para qué blanquear para financiar organizaciones criminales cuando su financiamiento está en el mercado ilícito? No veo la relación, pero bueno, más allá de eso es que no le hace mal ponerle un punto esencial, no quiero hablar de ontológico, pero sí de una esencia al lavado, que es esta relacionada con la ocultación del origen de un bien para la incorporación al sistema lícito. Que esto definitivamente se ha olvidado por el legislador y se ha olvidado, y por ahí voy a pedir sus comentarios sobre esto, se ha olvidado incluso desde la misma lógica de los convenios internacionales, la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, en el tratamiento de los tipos de aislamiento. Uno, es decir, los actos de tenencia que le quita la finalidad ahora, la finalidad de ocultar, ¿no? De dificultar la identificación de su origen, su decomiso. Uno, y otro que incluso cuando habla de los actos de ocultamiento, Perú dice simplemente el que oculta y sacó la finalidad y se acabó. Cuando en los convenios internacionales, sobre todo en la de Mérida y en la de Palermo, es claro cuando la dinámica de ocultar es sobre algo, sobre el bien, sobre su naturaleza, sobre los derechos que tiene una persona, sobre su titular. Entonces, desde ahí creo que este legislador no entiende para nada la esencia del lavado. Y como usted dice, este delito parece que las modificaciones que ha tenido, la más importante, la del decreto legislativo 1249, es simplemente dotar de un instrumento más, un instrumento de persecución, un instrumento de caza. Entonces, la pregunta iría si necesariamente, acá, un poco a lo lis, si el freno a esto lo tenemos que trabajar ya con un impulso desde la academia, es decir, desde la dogmática. Porque aquí yo creo que no es un tema de gustos, es un tema de dar seguridad jurídica. Y la dogmática nos ayuda a eso. Usted ha indicado una palabra que para mí es crucial en el derecho, que es la racionalidad de la ley. Esa racionalidad, por lo menos en lavado, creo que más claro, la hemos perdido. Hemos perdido el norte. Yo veo un instrumento de persecución. No veo un injusto, no veo un delito, no veo una ley que apunte a un norte determinado, sino algo maleable porque se presta, es un delito que se presta para todo. No llego a capturar al político corrupto, lavado, ¿no? Al poderoso corrupto, lavado. O sea, la solución a todo es lavado. Y eso va a tener, como usted bien dice, una situación penosa cuando se someta pues, a tribunales que permitan un análisis racional. Entonces, mi pregunta sería si la mejor forma de encontrarle un norte, de ponerle un coto al mal uso, creo yo, de lavado, que ha degenerado que el legislador modifique, siguiendo tendencias que me parece que están contaminadas por esta vinculación con el fenómeno del terrorismo luego del 9/11, es desde la academia, desde la labor de la dogmática, de estas conversaciones que no buscan impunidad, sino simplemente la racionalidad de la ley. Sobre eso su comentario, sus aportes, por favor, doctor. Yo coincido en que se está utilizando el delito de lavado de activos sin duda como el instrumento de guerra contra la gran criminalidad, contra la corrupción, contra las organizaciones criminales, y es así como se vende. Y claro, en el fondo, en vez de potenciar una fiscalía, un poder o un sistema de persecución eficiente para estos delitos, porque estos delitos se pueden perfectamente perseguir, sancionar, lo que se hace se cae en un facilismo, ¿no? De simplemente encontrar dinero por ahí que no se pueda explicar, y con eso pues se acabó, ¿no? Es decir, ya puedo yo condenar y meter preso y luchar contra la criminalidad organizada y contra los corruptos y todo lo demás. Entonces, evidentemente yo creo que aquí hay un problema de racionalidad, ¿no? Porque lo que tienes que hacer es potenciar tus delitos. O sea,
potenciar tu persecución en la corrupción, potenciar tu persecución en las organizaciones criminales, y no convertir, por ejemplo, la organización criminal en una especie de concepto tan maleable que cualquier cosa entra dentro de ello, ¿no? Y esa relación que haces tú es correcta. O sea, todos los procesos por lavado de activos, por ejemplo, que conozco, le meten organización criminal con una facilidad alucinante, ¿no? Basta un poco con hacer una especie de revisión general sobre lo que se ha trabajado, digamos, seriamente sobre organización criminal para darnos cuenta que el delito de organización criminal, el injusto de organización criminal, es un injusto absolutamente estricto. Es decir, no se trata de cualquier tipo de conjunción de personas que se ponen a cometer un delito. Estamos hablando, o sea, por ejemplo, el trabajo de Manuel Cancio, que es quizás en España de los que más ha trabajado este tema, requiere una organización, o sea, para que haya un injusto de organización criminal es necesario que tenga la capacidad de organización de desestabilizar al Estado en el monopolio de la violencia, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy serio, ¿no? No de una organización criminal compuesta por un chofer, ¿no? Por un secretario, ¿no? Y por ahí un par de más, o sea, para juntar los tres y ya luego veo cómo. ¿Por qué? Porque eso se utiliza luego para los plazos, para los 36 meses, para las prisiones preventivas de 36 meses, para la mayor intensificación de los mecanismos claro, y con el beneplácito muchas veces del Poder Judicial, que existe para ponerle coto y decirle, perdone, o sea, acá hay lavado de activos, pero usted me estaba utilizando los temas de criminalidad organizada para poder utilizar las normas más concesivas de la criminalidad organizada, pero esto es para excepciones. Esto es para casos muy graves. Esto es para casos de organizaciones que realmente estén desestabilizando al Estado en términos de monopolio de la violencia. Entonces no puede construirse esto de manera absolutamente tal. Ahora, todo este análisis que nosotros podemos hacer, bueno, y para complementar también, el tema de la cláusula de aislamiento. Uno podría decir, bueno, pero es que en Alemania también, en España, y los propios los propios convenios internacionales contemplan esa posibilidad. Sí, ojo, pero lo dicen si uno lee la Convención Madre de Viena y la de Palermo, podrá ver que dice, si los principios jurídicos del Estado lo permiten, se puede regular tal respetando estos principios. Es decir, uno tiene que hacer estas introducciones viendo qué compatible es con los principios constitucionales y los principios propios del derecho penal, lesividad, culpabilidad, etcétera, etcétera. Y luego, claro, nosotros decimos, oye, sí, en otros países se ha hecho y en el Perú no, pero claro, en otros países se han tomado medidas. Por ejemplo, en Alemania, donde se incorpora esto, hay una cláusula expresa que excluye del supuesto de aislamiento o de receptación patrimonial los casos de operaciones cotidianas. Es decir, todo lo que es operación cotidiana, contratos cotidianos, no pueden subsumirse dentro de este tipo penal. Expresamente lo dice la ley. ¿Para qué? Bueno, porque si no se hace eso, toda la economía se convertiría en un 2x3, en una gran organización criminal que lava activos, ¿no? O sea, claro, entonces los alemanes son racionales y dicen no podemos poner en riesgo la economía y decir que cualquier tipo de recepción de fondos de procedencia delictiva configura delito y extiende la mancha, ¿no? Y por lo tanto las posibilidades de incautación y decomiso a todo el sistema económico. Es absurdo. O, por ejemplo, en España, donde se reconocen estos casos, ya la doctrina ha sido clara, por ejemplo, en excluir los supuestos de responsabilidad de autolavado. ¿Por qué? Porque si nosotros criminalizamos los supuestos de cláusula de aislamiento o de receptación patrimonial, criminalizamos el autolavado, estaremos prácticamente entrando en el ámbito del agotamiento del delito, que siempre ha sido un aspecto que está al margen de lo punible. Porque lo normal que hace un delincuente cuando comete un delito es usar el patrimonio, gastárselo. No digo yo ocultarlo, darle una apariencia de legalidad, que sí podría ser un lavado en sentido estricto, y por lo tanto castigarlo por lavado de activos porque le estoy dando apariencia de legalidad al $1.000.000 que recibí de coima. Pero si yo con ese $1.000.000 cojo $80.000 y me voy y me compro a lo Gerald un Ferrari, o sea, agradece que haya comprado un Ferrari. ¿Por qué? Porque eso activa incluso los órganos de persecución y dice, oye, este tipo sacó $80.000 para comprar un Ferrari, que bien que haga eso para darnos cuenta que es un narcotraficante. Entonces, en esos casos, o sea, el agotamiento es un supuesto que no podría incluirse, o sea, no podía sancionarse las cláusulas de aislamiento el supuesto autolavado, sino solamente el heterolavado, es decir, aquel que recibe del delincuente el dinero sabiendo que tiene procedencia delictiva, ¿no? Y no lo haga en el marco de una relación cotidiana, estandarizada, porque es que si no,
nadie va a tener un contacto con ninguna persona. O sea, yo ahora mismo no me atrevería a vender el inmueble a nadie, porque si mañana más tarde ese que me compró es un narco, me van a meter me van a procesar por lo menos por una especie de lavado, por un delito de lavado de activos bajo la lógica de la receptación patrimonial, porque le recibí $200,000, por ejemplo, que proceden de un delito, porque es un narco. Entonces, ojo, o sea, ahora, toda esta racionalidad, que no me cabe la menor duda que tú, que Rosa, Melissa, que cualquier persona que más o menos está adentrada en el derecho penal puede perfectamente entender. Pero claro, el problema es cómo se lo explicamos a la gente, ¿no? O sea, cómo se lo explicamos a las personas, porque la lógica que tienen las personas es que esta manera, o sea, este delito es lo que nos permite acabar con los políticos corruptos, funcionarios públicos corruptos, con las organizaciones criminales. Y entonces, claro, tratar de racionalizar la aplicación de este tipo penal parece que es más bien un discurso de impunidad, ¿no? Más que un discurso de estar a favor de la lucha frontal contra la corrupción, por utilizar un lema bastante extendido. Entonces, claro, a nosotros no nos tendría que preocupar tanto si mediáticamente se maneja ese tema así o la opinión pública se maneja esto así si no tuviese tanta incidencia en el sistema judicial. Pero el problema es que lo tiene. El problema es que hemos caído, lamentablemente, en una especie de presión mediática sobre el sistema judicial que hacen que los fiscales y los jueces no terminen siendo autónomos o aplicando la racionalidad jurídica en su proceder, sino aplicando los criterios mediáticos por imposiciones de los medios de comunicación, fundamentalmente. Y eso es peligrosísimo. O sea, nosotros podemos ver, incluso muchos jueces y fiscales ven también la racionalidad, pero no lo hacen porque simplemente existe un poder comunicacional, una influencia de los medios sobre las personas que le impiden tener esa autonomía para poder marcar límites en la persecución por delito de lavado de activos, ¿no? Y el problema no son los jueces, el problema no son los fiscales o los jueces, sobre todo los jueces, porque me he topado yo con muchos jueces que son personas correctas, y además informadas y todo lo demás. Pero claro, el problema está en que muchas veces el propio sistema judicial es el que fomenta bajo la amenaza de exclusión aquella receptividad a lo que los medios de comunicación dicen o sostienen, bajo una lógica persecucionista, inmediatista, y no bajo una lógica de racionalidad jurídica. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que cuando un juez, por ejemplo, le para el macho a un fiscal y le dice, perdone, pero usted no puede hacer esto, sale la prensa, tremendo juez, y le abren un proceso disciplinario en la hoja. Entonces a ese juez le manchan el legajo, le critican, le dice la prensa cualquier cosa. Entonces, ahora, que la prensa haga eso, este es su trabajo. Yo la verdad que no me molesto, no me genera mayor problema. Yo no quiero que la prensa tenga un discurso racional porque no es lo que se pide, pero que el sistema judicial no lo tenga, que los órganos de control no lo tengan, que la Junta Nacional de Justicia al decidir quiénes son jueces y quiénes no son jueces, o quiénes son fiscales o no son fiscales, no lo tenga en cuenta, eso es sacrificar la independencia del Poder Judicial, eso es sacrificar la racionalidad jurídica que los jueces y también los fiscales tienen que tener en el cumplimiento de su función. Un juez y un fiscal debe ser evaluado no por lo que la prensa diga para bien o para mal de su trabajo, sino lo que los criterios jurídicos dicen de su trabajo. Si es un trabajo en el derecho, si es un trabajo conforme en el derecho, no hay más. O sea, si a la prensa o a determinados sectores de interés no les gustó una decisión, pues es la decisión jurídica. Y en eso habría que hacerlo. Entonces, como puedes ver, esto es muy complejo. O sea, esto no es un problema que surge de la interpretación de un tipo penal. Esto es un problema que claro, tiene un tipo penal, pero tiene también un contexto de interpretación, lo que se llama como los contextos de descubrimiento y contexto de interpretación. Y luego también tienes todo el tema de, digamos, la lamentable excesiva incidencia que los medios de comunicación tienen en la administración de justicia. Ese es un gran problema. O sea, la administración de justicia no es un buen referente para la racionalidad jurídica. Eso lo sabemos, lo hemos visto siempre. Y si uno analiza la historia del derecho penal, siempre ha sucedido esto. Y lo que hay que hacer es buscar mecanismos de neutralización. Hacer que estos jueces, que yo reitero, o sea, mi percepción es que se trata de gente que no actúa con mala fe, de gente que actúa absolutamente convencido de que es lo correcto. Pero si no le damos las suficientes condiciones para poder ejercer su función de la mano de una
interpretación racional de la ley, o sea, ya tenemos problemas con el legislador. Ya pedirle racional al legislador, como dice alguna vez, es una ficción esto del legislador racional, eso no existe. De hecho, el trabajo de los dogmáticos es tratar de encontrar la racionalidad que el legislador nunca tuvo. Claro, el problema, o sea, ya tienes un juez que tiene un problema con una legislación que no está estructurada de la mejor manera. Entonces, si ahí no ponemos la fuerza de la racionalidad jurídica, entonces ya nuestro sistema termina, digamos, desbordándose y convirtiéndose en cualquier cosa, ¿no? Y bueno, esto es definitivamente algo que cambiar. Y ojo, esto no es un discurso, perdóname que con esto se concluyo, esto no es un discurso hecho solamente para la impunidad. Este es un discurso hecho también para o sea, para conseguir luchar contra la impunidad. ¿Por qué? Porque todo este discurso mediático es un discurso que pone los acentos en el funcionario público, pero que en el empresario prácticamente la persecución penal es inexistente. Es decir, la persecución penal es cómo hacemos, o incluso voy a regalar la pena a los empresarios y ni siquiera le voy a... O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que varios funcionarios de la famosa transnacional Odebrecht no solamente no hayan recibido penas, muy bien, ok, perfecto, pero además se llevó todo su patrimonio? Es decir, el Estado no les ha cobrado un duro, no les ha cobrado impuestos, millonarios impuestos. Incluso las propias empresas a estas personas que se han acogido a la colaboración fiscal les ha pagado un sueldazo de millones de dólares. Entonces, todo esto te demuestra que hay un enfocamiento en el funcionario público y, por el contrario, los empresarios campean, o sea, viven en la impunidad. Entonces, no, o sea, eso no es racional. O sea, así como la persecución penal tiene que ser eficiente en relación con los funcionarios públicos, también tiene que ser con los empresarios. Porque el mensaje que se da a los empresarios es, tú corrompe, y cuando te descubran, acógete a la colaboración eficaz. Porque el fiscal lo que quiere es al funcionario público porque él es el maldito. Pero tú no eres el maldito, ¿no? Cuando en realidad, digamos, el pecado original, ¿no? La manzana ofrecida por la culebra es del empresario, ¿no? Es del empresario. Y es ahí donde teníamos que atacar. Y el derecho penal económico es un mundo que existe solo en la ley, porque los delitos económicos no se persiguen, ¿no? Y es todo un ámbito en el que tendríamos que conseguir que el derecho penal comience a alcanzar ciertos niveles de persecución eficaz, eficiente y eficaz. Entonces, toda esta lógica de cambiar, o sea, de abandonar el discurso, o sea, que los medios nos den la pauta, ¿no? El famoso, lo que se conoce como el news frame, ¿no? O sea, los medios de comunicación no solamente nos dicen qué es lo que hay que hacer, sino que además para discutir las cosas jurídicas nos ponen el marco noticioso, y con lo cual tenemos que discutir con lo que los medios de comunicación nos da. Y eso no es así. O sea, dentro de la foto existen empresarios, y dentro de una lógica o de una política criminal o de una lucha o una persecución del delito, hay que tener en cuenta la importancia que tienen los empresarios, los particulares en general, y los delitos económicos que están prácticamente... O sea, en este país, si hay un consejo que hay que dar al delincuente, es que sea un delincuente económico. Porque si es un delincuente económico, su persecución es casi nula, casi cero. O sea, no te metas en la administración pública, no contrates con el Estado, defrauda coludiéndote con otras empresas para pactar precios, defrauda restringiendo la competencia, defrauda el sistema crediticio, defrauda en la administración de personas jurídicas, defrauda ahí, que eso ni te persiguen. Y si te persiguen, normalmente la pena es una pena que no alcanza los niveles de pena efectiva, sino de pena suspendida. Entonces, claro, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y eso es el discurso que creo que tenemos que comenzar ya a utilizar en esta problemática, ¿no? El sistema de administración de justicia. Ha sido bastante claro, doctor. Lo que decía también me hacía recordar mucho este juego de uno de las cosas que usted ha indicado, ¿no? Que un acuerdo plenario de lavado dijo pues que el agotamiento es el lavado, pues, ¿no? Claro. El agotamiento es el lavado, y eso pues, creo que ya dijo todo, ¿no? Dijo todo. Dijo todo. Pero bueno, doctor, desgraciadamente el tiempo nos está jugando mal. Yo le agradezco nuevamente, ha sido un infinito placer, como siempre, retomar las comunicaciones, los diálogos, escucharlo, conversar con usted. Pero damos en este segmento 2 minutos al entrevistado, por favor, para que le dé un mensaje a quien está dirigido sobre todo este programa, a los
que les gusta la dogmática, a los que quieren investigar seriamente, al operador jurídico, donde esté, abogado, juez, fiscal, pero que le interese la racionalidad de la ley. Por favor, lo dejo con 2 minutos para que su comentario. La verdad que el mensaje que les podría dar es un mensaje muy sencillo, muy directo, que es no perdamos la fe. No perdamos la fe en el derecho. Es decir, son tiempos difíciles, en el mundo en general y en el Perú en concreto. Son tiempos de incomprensión, posiblemente. Son tiempos en los que el discurso se ha convertido en un discurso único y en un discurso en un solo sentido. Y creo que lo que nos corresponde a nosotros es, desde nuestras propias posiciones, en la dogmática, en la docencia, en la universidad, en la investigación, e incluso dentro de los propios niveles de la administración de justicia, trabajar intensamente para conseguir equilibrar el sistema de justicia. Vuelvo a citar a mi maestro porque creo que es fundamental entenderlo, ¿no? El derecho penal no es solamente luchar o prevenir la criminalidad o la violencia que proviene del delincuente, sino también la violencia que proviene del Estado. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. La dogmática es eso. Cuando von Lee decía que era la carta magna del delincuente, no lo hacía como en la lógica de vamos a favorecer al delincuente, sino que le decía vamos a evitar que el Estado emplee violencia sobre el delincuente más allá de la estrictamente necesaria y legítima. Y eso es lo que tendríamos que, en todo caso, aspirar. Mucho ánimo a todos a seguir para adelante en estos temas y bueno, espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad para poder seguir conversando de este amor común que tenemos por el derecho penal. Gracias nuevamente, doctor García. Ojalá que podamos contar con su participación en otro futuro diálogo y me despido nuevamente renovándole los agradecimientos y el cálido saludo fraterno desde Trujillo hacia su cálida siempre y hospitalaria Piura. Muchas gracias por estar con nosotros. Rosa Melissa, te doy el pase. Finalizar la entrevista, el programa del día de hoy de este segmento Diálogos, con el agradecimiento tanto para el entrevistador como para el entrevistado, ¿no? Por la calidad de información, de contenido y de crítica vertida en el programa del día de hoy. Esperamos nuevamente tener su participación, doctor García Cabero, en otra oportunidad. Muchas gracias.